mes atrás. Una colaboración junto a Juan de Dios en la Tierra. Es otro tipo de ganadería más sostenible. Pues en Sosúa, a un ejemplo, en Sosúa, no sé si usted conoce ese lugar del país. Rinconcito RD acaba de poner un punto clave, la ganadería, y en este caso insostenible en Tierra Alta. Lamentablemente siguen depredando Jánico y toda la loma de San José de las Matas. Compadre, dígame. Bendición. Pero grábenme para yo salir. Yo tenía. ¿Cómo están ustedes? Se ve grave, Sí. ¿En otro año no vas a ver? No, mentira, pronto no. Parece que pasé por Jánico y no eres tú. ¿Por aquí? No, por aquí. Ah, por aquí abajo. Ok. La tierra de mi amigo Bernardo Collado. La familia. Muchos no saben que yo soy de aquí. Digo, sí, yo soy de aquí, la sangre de mi papá. Hay gente de estos terrenos. Al tener sangre de esta área me llena de orgullo el crecimiento, pero estamos pagando un precio muy alto. Cebú, lo que esconden esas nubes. La EGI, es la EGI que tenía todo el lado. Sí. La EGI está en esto. Entonces ya lo sabes, muchachos. EGI. Pues sí, mi hermano, mire, que a veces. Así como crece algunos pueblos, hay otros que están decreciendo y envejeciendo. La mayoría de los jóvenes se han ido a la ciudad en busca de su mejoría, pero en búsqueda de su mejoría, han dejado descuidado un pueblo que lo están ocupando otras personas. En este caso, lo están ocupando los indocumentados, arrastrados por la misma situación y necesidad dominicana. Y cuéntenme usted, ¿sabía que todo esto es una reserva forestal de más de 300 kilómetros? Todos estos pueblitos. Por aquí, amigo. Por aquí. Sí. Ok. Entonces, Eric. Con el Cerro Angola del lado izquierdo te voy a presentar un poco del video que verás en el canal de Juan de Dios en la Tierra. En este episodio especial de Crónicas de la Familia Morán Espinal comenzamos en el hermoso paraje de Rincón de Piedras, donde nuestro equipo formado por Emily Zapata y Eric Lovera se une en una colaboración con Oval Ureña Sosa y Randy Ará para llevar a cabo un gesto navideño lleno de amor y solidaridad. Mientras volaba el dron, no podía dejar de ver cómo estaban pelando toda esta reserva forestal conocida como Alto Bao. Y para nadie es un secreto de que yo cuento con la capa del SINAP, todas las áreas protegidas de República Dominicana. Y aquí te voy a mostrar cómo está una reserva forestal, que de hecho no es que no se pueda cortar, pero todo entonces aquí está siendo monitoreado por el Ministerio de Medio Ambiente o Foresta en este caso, lo cual lo hacen cómplice de este peladero, este demonte como lo llaman los técnicos actualmente. Están pelando la tierra que da fruto al río Bao. Y esa es la condición. A veces la deuda de un país conlleva que todo esto tenga que hacerse. Son cositas que uno aprende mediante va investigando. Pero ¿qué conlleva eso? Que todo lo termina pagando el pueblo y otros que perderán su lugar incluso de nacimiento cuando hagan la presa. Pero ese es otro tema que te lo voy mostrando más al pasito. Por eso tú has escuchado mi silencio actualmente con este tema de la presa. Yo simplemente no opino.
Ahora seguimos a nuestro equipo mientras se dirigen en vehículo hacia Jamamucito, cargados de sorpresa inolvidable para la familia Morán. Ahora Espinal. pregúntate, ¿qué sucedería con las personas del campo si no hubiesen personas como Juan de Dios en la tierra, dispuesto a dar una mano amiga a esas personas desamparadas? Por eso te pido que des un like y te suscribas a su canal. Vamos a seguir al equipo encargado de este museo. Tú sabes por dónde yo quisiera irme, meterme hasta en bicicleta, hasta a pie. Ese tramo que va, un sitio le dicen Jaiki Picao. Mira la... Ve qué lindo está. Eso es vamos a decir, un apócope de la palabra San José de las Matas. Una abreviación. No me gusta realmente. Me gusta decirle San José de las Matas. Porque que Sajoma, eso como que dañarle el nombre al pueblo. Uno mayormente le dice Sajoma a esta parte Por facilidad. Facilidad de pronunciación. Pero si tú acostumbras el español a hacer eso, entonces varios pueblos vamos a tener que cambiarle el nombre. Porque por ejemplo a San Juan de la Maguana vamos a decir entonces Sajuma, entonces. Y a Santo Domingo, Sando. Por facilidad. Aquí debiera haber bicicleta o patineta para poder recorrer el pueblo. Mientras los jóvenes hacían la compra para llevarle a la familia Morán, nos enteramos de la situación lamentable que pasó. No voy a mostrar imagen, pero usted busca lo que pasó hace un mes atrás en San José de las Matas. Que de hecho me sorprendió que nosotros estábamos tan cerca y como estábamos en otro tema no nos enteramos hasta lo último. Por eso mientras entrábamos a Rincón de Piedra vimos como un pequeño juidero de indocumentados. Ya en ese entonces estaba pasando la situación. Mire qué cosas estas. Un pueblo que vive de lo que le envían de fuera, de la remesa. Y para colmo quedándose sin personas jóvenes. Eso es lo que está pasando con la sierra, que se está quedando sin personas y otros la están ocupando. Usted no puede venir a Rincón de Piedra y no visitar este templo conocido como la Iglesia de la Milagrosa. A mí me encantó. Luego después para acá con la familia. De hecho, esto fue donado por los esposos Camelia Rodríguez y Manuel Arsenio Ureña e hijos. O sea, este es otro legado más de Manuel Arsenio Ureña. ¿Usted ha escuchado esas historias? De solamente tener el deseo a crear un imperio y dejar un legado bastante grande. No solamente aquí en San José de las Matas, sino en el país entero. Pero es una historia que pronto vendrá. Por lo menos la carretera ya está avanzada. En unos días cuando viene a ver la terminan. Esta es otra de la entrada a Rincón de Piedra, es Suiza de Santiago. El café bajo Los ojos están como quemados. Ahora miren, en Santiago, esto es parte de Rincón de Piedra. Y miren el agua botándose aquí. Vamos para este lado que me llamó bastante la atención. Yo sé que están arreglando la carretera, obviamente, pero mira cómo se está botando allá. Eso parece agua limpia. Que espero yo que sea agua limpia y no un desagüe. Mira, mira, mira. Compadre, pero usted está seguro que eso no es... No, es agua limpia. Tubería y no se siente nada raro. Es una tubería pichada. Con el Cerro Angola de frente me ocurrió la idea de llevarme a Rinconcito RD para que conociera Mata Grande. Hace alrededor de 3 años que yo no subía para acá y mire, ya el letrero de señalización no está. Si tú quieres, lo se hace.
después de 4 años específicamente, voy a hacer ese recorrido maravilloso con Yanir. Carajo, tenemos candados. Lo que me cuentan es que tuvieron que cerrarlo porque están haciendo muchas sinvergüenzadas. Yo conseguí la llave, gracias al Señor. Sí, hombre. Vamos a hacer una... Entonces así estamos. Mientras públicamente dicen que sacan 10.000, en el campo entran 30.000. Sí, a Chabelo nos dejaron pasar, pero ustedes van a ver cómo está esto de destruido. Descuidado. Carajo, Mata Grande. Miren lo que le estoy diciendo, falta de pintura. La última vez que estuve aquí, denuncié la situación de que estaba lleno de basura. Yo tengo una cosa de esta que la puedo dar, que se la voy a donar a Mata Grande. Yo no sé, será con Yanir y venir y traerla. ¿Escucharon bien? O con el mismo Juan de Dios la traemos. Da lástima que si no es de una manera va a ser de la otra, que terminarán quitándonos lo poco que tiene el país. Y está la otra parte, esto se está quedando sin jóvenes. La música alta no me deja casi hablar o producirlo, entonces van a tener que escucharlo en las redes sociales. Pero música alta y envejeciente, eso es dándole una estocada. Pues ya los viejecitos que quedan y entonces en esta mala condición es para acabar con ellos. La lleva mientras los muchachos vuelan el dron. Los que representan a Juan de Dios puede buscar ese canal. Con el corazón en la boca nos fuimos y nos encontramos con esta situación de la carretera también. De los políticos que estamos hablando, el senador Daniel Rivera, ¿tú crees que ha cruzado por aquí Daniel Rivera? El doctor Daniel Rivera, el senador de Santiago. ¿Sabrás, Daniel Rivera, de toda esta problemática, de esta calle? ¿Qué más políticos le tocan a estos? Mira, al senador por la provincia. Mira, el encargado de obras públicas cubano, de la provincia, un tal Sosa. Un tal que sé yo qué Sosa, Alexis Sosa. Ese de obras públicas. Alexis Sosa debiera de grabar un video. Alexis Sosa, un video. ¿Está grabando? Mientras nos echábamos una buena cena, de mi mente no salía la palabra: concho, nos van a joder si empiezan por las lomas. Pero amén. Parece que los que olvidan su historia están condenados a repetirla una vez más. Ya nos toca descansar, seguir viendo el crecimiento. A suerte de estos campitos que van a quedar estos videos en un futuro para que puedan verlo en dicho caso. Mire esto aquí, yo de curioso, mire cómo ellos calientan el agua. Aquí la temperatura suele bajar a más de 17 grados y con una especie de calentador así calientan el agua. Mire cómo le muestro de tan efectivo que es cuando se caliente el agua. Uno para bañarse se hace vapor. Al otro día, razón de por qué digo que ese es Suiza de Santiago. Miren cómo amanece. Balneario La Plaza, eso está en Polo, Río Bauruco. Eso no es en Barahona, eso es en Polo, eso es después de Barahona. Yo mejor lo limpiar en ella. Yo no tuviera una vacunita. Percatarme del río, yo dije, dame 5 minutos que yo voy a ver lo que este río promete. El tiempo no va a dar para todo, pero por lo menos vi que llevaba agua. Mire todo lo que hemos recorrido y aún no salimos del área protegida, de la reserva forestal. Pasamos por Agua Caliente, pero lo vimos cerrado y como íbamos rumbo a Jamamucito, decidimos seguir. Ahora están haciendo un puente, porque
que es un río que se bota así. No hay calle, bueno, lo están arreglando, ya tienen los contenedores hechos, nada más van a esperar los zapatos. Ahí sí, ahí se ve abandonada todavía. Bueno, lo están avanzando, parece. La están avanzando, no puedo decir que está abandonada completa. Pero ya usted puede buscar en mi video pasado esa situación. También está el turismo religioso, se los recomiendo. Vea, compadre. Mira el río. La carretera hacia las lagunas, por cada curva hay un río y por cada 2 dominicanos hay 3 indocumentados. Las lagunas. ¿Quieren hacer imagen con esto? Cójalo, compadre, por favor, cójalo usted. Y el papel. Esto es contenido, esta vaina. Pulsar. Otro de estos, ¿Cómo están? ¿Cómo Hacemos están? chicharrón. De jabalí. Maravilla. ¿Qué jabalí? Bueno, loco, yo. Debe ser buen chulo. Esta comunidad está. Si no es en un vehículo de esto, yo creo que usted va a coger lucha para subir para acá, porque es que no hay carretera y después de mucho rodar llegamos donde la familia Morán Espinal a darle su pequeño regalito. Aquí arriba se vive una paz y una tranquilidad increíble. También tienen que calentar sus aguas, porque si no, mire, le digo que si allá afuera baja 17, aquí todavía tiene que bajar a mucho más. Llegó la hora del almuerzo y aquí sentimos lo que es cocina en fogón. Años tenía que no sucedía eso. No rompan eso, no hay problema. ¿Cómo dijo eso usted también? Una hermosa familia que convive con la naturaleza. Si tú quieres apoyar el proyecto de Juan de Dios y visitar y apoyar, aportar algo económico, pues te acerca al canal de Juan de Dios en la tierra. Nosotros vamos a seguir. Mira qué belleza de naturaleza que se puede quedar sin bosque. Pero eso también conlleva que quieran construir la presa de la Placeta, mirando eso a futuro. Sale más rápido y impulsado que así, que frenado. Esa misma de la casa de ellos ahí, donde está la de ellos, eso si no es así no salía nada. No es impulsado, tú sabes. Yo sé que... A propósito, ¿tú sabías que la demanda en contra de la construcción de presa de la Placeta se perdió en los tribunales? Y fue a favor de que se construya esa presa. Mira, una avanzada. Quizá no te están diciendo todo, pero ahí ya te voy a dejar adelantado. Me dio mucho que pensar. Ahora estamos en agua caliente. Da muchas cosas que pensar. Vamos a ver esta situación de agua caliente, que lo veo como un poco destruido. ¿Qué cosa? Ay, le están cambiando las maderas. Mira. Caminar por aquí, mira, está complicadito. Le están cambiando las maderas. Eso dice el cuidador, pero él sabe que yo no soy pendejo. Y usted sabe lo que esto significa, qué destrucción. Ustedes han visto lo otro de Aguascalientes. No tengo que explicarle mucho. Yo quería ver porque supe que lo habían cerrado un tiempo. No lo han vuelto a reestructurar. ¿Qué fue lo que pasó en Aguascalientes? ¿Qué? Pues esto está hecho un desastre. Miren cómo está ahí esas caídas, ¿vean? La tabla la están cambiando. Déjame preguntarle a Guay. Después de 10 meses, esto ha estado cerrado. Yo me voy a dar un chapuzón, me dieron el permiso. ¡Wow! ¡Qué chévere! ¡Que está aquí!
Maravilla. Tienen que dárselo. Vamos a seguir para adelante. Déjame mostrarle un poco del lugar ahora. ¿Qué dice él? ¿Por qué no hay gente aquí? Porque se metió el río, no camino. Voy a voltear la cámara. Cuando se denunciaba esto, era por el asunto de la privatización y que no querían dejar entrar a las personas. Bueno, las personas de aquí tenían que pagar también. Entonces, yo lo que le digo a los dueños, a los que rentan esto, ellos dueños no tienen, rentan esto, que lo arregle lo más posible y que cobre 50 pesos. Bueno, si quieres renovarlo de nuevo, pues, yo creo que los 100 pesos no es nada. Si tú quieres, tú pones un abono, pero es que, coño, hacer una inversión, no sé, los millones que... No puedo decir millones, pero se lleva unos miles de pesos. Vamos a ponerle 1 millón o 2, 3. Y tú quieres sacarle por lo menos 4 o empatar. Yo no creo que nadie consciente quiera hacer una inversión y no empatar por lo menos. Sería pérdida. Después que tú tienes un ingreso, tú tienes una suma de dinero, tú lo metes para sacar algo, producir algo. Eso es ilógico que tú quieras perder. Ni a mí que me gustan los parques. Yo tuviera algo de dinero y yo fuera parque. Y eso no es rentable, la verdad que decirlo. Pues donde quiera meter un parque, pero eso no es rentable. Los parques no dan nada. Que yo voy a quedar en la historia con el nombre quizás. Y cuando tú vienes a ver lo borran. Entonces, eso hay que ponerlo mucho en perspectiva. Vamos a seguir. Vamos a llegar ahora al río Bajo. Ellos pasarán. Ah, mira, de nuevo. Déjame ver. De nuevo, mira cómo es la situación. Mira. Ahora sí, pero ustedes buscan el video para atrás. Y yo me tiré por ahí una vez. Me tiré por ahí con Yaniri y fui a salir allá adelante. Esto, María Purísima. Ay, ¿por dónde pasaron estos muchachos? Ah, Randy, ¿te pasó por ahí? No hay... Ve. Qué locura, ahí está Randy, el compadre. Mira eso, hay que tener cuenta. Los baños todos de cuidado. Eri de Juan de Dios. ¿Cómo se me había olvidado? Lo frío que era esta vaina. Wow, ¿usted escucha eso? Que el río se metió y llegó hasta la parte donde está la piscina de agua caliente. Madre mía. Wow, y para allá abajo que hay unas lagunas también. Pero eso tenemos que irlo buscando más paso. Yo desde aquí me despido. Gracias, Juan de Dios, por la tierra, por ese maravilloso recorrido. Sé que no está en el país, pero Él pagó todo. Él lo cubrió todo. Gracias. Esa denuncia, la parte mía que era denunciante, la parte de ellos que es recorrer y hacer lo que ya ustedes vieron. Nos vemos después. La ubicación y todo se lo voy a dejar ahí por si también quieren ayudar y aportar para eso de la carretera y eso. Ustedes se comunican con Juan de Dios. ¡Mierda, qué frío! Esto fue creado para el disfrute de la familia, Aguascalientes. Ya no sé. La despedida del video de Juan de Dios por la tierra. Yo me puse a husmear un poquito y veo que esto está abandonado, el club. Pero es que hay un tema con esto. Aquí no hay mucha población para disfrutar de esto. Lo pienso yo, pero pueden aportar sus ideas. ¿Qué se puede hacer? Cualquier cosa yo se lo mando a Juan de Dios y Juan de Dios hace su club, no sé. Sé que tienen que están bien comunicados todito y se ponen de acuerdo a arreglarlo, limpiarlo.
si es necesario, si no, no. El cementerio, el Cristo. Me dicen que era de tierra antes y la comunidad fue arreglando. A propósito, la iglesia también la arregló, la comunidad. O sea que son ellos mismos los que han podido, la diáspora. Gracias. Tal vez nadie se lo ha agradecido, pero gracias. Ustedes ven que yo tomé el primer día allá, de esa casita que se ve por allá. Emily, otra persona de Juan de Dios. Son los que están grabando. Ven, mi compadre, Emily. Emily, de parte de Juan de Dios. Y el compadre. Mi compadre nunca puede quedarse, ¿no? Mi padre es parte de Valuriña. Con estas imágenes hermosas te pido que te suscribas, dale like, un me gusta y compártelo si te gustó el video. Esa es la vida del campo. Ojalá y nunca la perdamos. Nos vemos después. Cuídense. Adiós. Está entregando el vehículo y... Bueno, nos vemos.